Vamos a hablar de la Mancomunidad Tierras de Medina. Vamos a repasar lo que resta de año, que no es poco, de las actividades que se van a celebrar en los pueblos de nuestra mancomunidad, los más de 30 pueblos que tenemos cercanos a Medina como eje central. Nos acompaña Fernando Vidal, que es el técnico, es el agente local de desarrollo y empleo de la mancomunidad. Fernando Vidal, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Digo que Medina del Campo es un poco el eje porque es el núcleo de más población, pero luego tenemos ahí a 33 localidades. Sí, bueno, y contando las entidades locales menores, llegamos hasta 35 núcleos de población. Vamos a decir que entre unos y otros pues son 35 núcleos de población, unos 37.000 habitantes, que por ejemplo ahora en estas fechas navideñas podemos llegar igual ciertos días pues a 50, 60.000 personas, y bueno, es una tierra de Medina, vamos a decir, porque al final, como tú bien decías, Medina es el centro de la comarca y lo ha sido pues desde el siglo XII, XIII, que se hicieron las comunidades de Villa y Tierra, y bueno, la mancomunidad surgió por el tema de los residuos y para agrupar servicios que igual por sí solos cada uno de los pueblos no lo podría realizar, y hacemos un poco pues actividades en conjunto y las cosas que se van pudiendo hacer, y bueno, lo que es prácticamente el día a día de los ayuntamientos y de los técnicos, concejales y alcaldes que hay en los pueblos, pues dando un poco de servicio de las cosas que van saliendo, como por ejemplo ahora pues las cosas de Navidad. Pues vamos a hablar de toda la programación que nos espera, pero antes sí que me gustaría, señor Vidal, que nos cuente algo que hemos conocido, y es que se están quemando contenedores de una forma involuntaria, pero se pueden ser provocados porque la mala gestión de algunos vecinos hacen que se quemen los contenedores, ¿verdad? Descuidos, son descuidos. Muchas veces uno no se da cuenta de que, yo entiendo que no existe la mala fe, ¿no? Yo entiendo que igual es por un pequeño descuido de que cuando alguien saca las brasas pues de una caldera de leña o de alguna, yo qué sé, alguna chimenea francesa o alguna cosa de estas, pues esas brasas tienen que permanecer en una lata metálica o una caja metálica durante por lo menos 24 horas para que ellas mismas se queden muertas, y no, por ejemplo, que cuando se mueven, igual con el movimiento, se produce un pequeño calentamiento, cuando se junta, por ejemplo, pues, con otros restos de residuos, bolsas de plástico o algún otro tipo de residuo, pues ¿qué pasa? Que se quema el contenedor. Entonces, en los últimos días se han quedado como 3 o 4 contenedores y por mala suerte, bueno, pues hemos tenido que lamentar solo estos perjuicios económicos, porque al final pues cada contenedor viene a valer unos 800 euros. Entonces estamos hablando de 4 contenedores estos días, pues fíjate, pues ya son 3.000 y pico euros que igual no habría que gastar de otra manera. Entonces son cosas que por un pequeño descuido no hacemos a mal, pero hay que tener ese cuidado para no perjudicar a otras personas y a otros ciudadanos. Y Javier, menos mal que no ha pasado nada, porque podía haber algún coche al lado o alguna vivienda al lado o yo qué sé, o alguien que le hubiera podido quemar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, dentro de lo malo no es lo peor que podía haber pasado, pero vamos a decir que igual por un descuido se puede producir pues un sobrecoste del gasto. Estamos hablando de unos 800 euros. Si esos 800 euros, por ejemplo, les tuviesen que abonar la persona que ha provocado esa quema, pues a lo mejor la próxima vez se lo piensa 2 veces. Dice, bueno, me va a tirar estas brasas todavía, que están esos rescoldos todavía calientes, por si acaso a lo mejor me puede costar 800 euros. Pues sí, algunas veces la gente pone más cuidado cuando tiene, por ejemplo, pues ese tema económico de que, por ejemplo, pues yo qué sé, las multas, o en algún caso que sí que se hacen este tipo de cosas a nivel municipal. En algunos sitios, pues si uno hace una cosa que no debe, está concretado dentro de las ordenanzas municipales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a veces, claro, ¿quién ha sido? Más o menos en un pueblo y por las calles se puede más o menos saber quién ha podido ser, ¿no? Porque más o menos pues el que echa pues estas cenizas pues las viene haciendo durante X tiempo, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver si en algún caso también pues la gente del mismo pueblo, los vecinos, pues les comentan a esas personas pues que tengan ese cuidado, y entonces entre todos pues podemos tener bueno, pues unos gastos que ya son altos, que muchas veces ya decimos pues oye, es que todo sube, ¿no? Los contenedores, fíjate, yo me acuerdo cuando empecé hace 20 y tantos años que igual podían valer en torno a 300, 400 euros, ahora estamos hablando de casi el triple, y claro, es un coste que es un problema, ¿no? Porque a veces podríamos tener mejores cosas. Sí, señor Vidal, ¿ese coste quién le asume? ¿El municipio? ¿La mancomunidad como tal? Dentro de lo que es el propio contrato lo asume la empresa adjudicataria. Se hizo así. La empresa sabe por sí misma que al año pues se vienen a quemar unos 15, vamos a decir, no vamos a llegar a 20, pero bueno, 15, 18, 16 contenedores al año. O sea que 800 euros por 15... Estamos hablando de 12.000, 14.000 euros que pueden ser en total. Y si lo multiplicamos por 10 años, porque el contrato es de 8 años más 2 prorrogables, pues fíjate, ya estaríamos hablando de 10 años por unos 160 contenedores en 10 años que se pueden quemar. O sea, ya la cantidad es alta, pero la empresa ya lo mete dentro de lo que es el coste del servicio y ya lo asume dentro de lo que es el coste de los estas. ¿De qué otras formas se puede perjudicar a los contenedores? Hemos dicho que echando brasas, estando caliente. ¿Alguna otra forma más que se pueda perjudicar? Sí, desde luego hay otros malos usos, vamos a decir, que cuando alguien, por ejemplo, hace una obra en casa, pues no es lugar el tirar los escombros dentro de lo que es el propio contenedor. En los puntos limpios de los ayuntamientos de las tierras de Medina hay un sitio donde se pueden depositar estos escombros, y nunca se deben de depositar, por ejemplo, en un contenedor o en un campo o en un camino o en un pinar, por ejemplo. Afortunadamente cada vez se está haciendo menos, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos llaman para avisarnos de que se ha tirado escombro de forma descontrolada, ¿no? Y eso sí que está bien penado, ¿eh? Eso sí, la ley aplica una sanción considerable. Sí, incluso en algunos casos gente que tiene pues amianto en casa, bueno, pues esas placas de amianto, igual por ejemplo hace una obra y quita, yo qué sé, pues una cuadra o alguna cosa que tenía placas de estas de amianto, bueno, pues va y lo deja en un sitio que no debe. Pues eso también tiene un tratamiento, tiene un coste y supone en ese caso pues un gasto para el ayuntamiento, lo cual pues en muchos casos los ayuntamientos tampoco están para decir, oye, pues ahora tengo yo que repercutir el gasto de algo que alguien ha hecho mal, ¿no? Tampoco se debe hacer eso, porque es que al final los ayuntamientos no están para hacer ese tipo de cosas tampoco. Bueno, pues vamos a ir poco a poco dejando el asunto de los contenedores. Recuerden que estos días de atrás, que ha achuchado el frío, pues se han quemado entre 3 y 4 contenedores en nuestra comarca. Hablamos ya de los contenedores, de la nueva recogida de residuos orgánicos. ¿Ya está en marcha todo ello? Pues pionera dentro de lo que es la provincia de Valladolid, dentro de lo que es el propio medio rural, porque se estaba haciendo, por ejemplo, en Laguna de Duero, en Valladolid y en algún otro pueblo más, pero en lo que es medio rural es la primera mancomunidad que lo organiza y lo hace. Y ahora mismo, bueno, pues te puedo comentar que está siendo una experiencia, vamos a decir, positiva. Ya se están llevando los contenedores a la planta de tratamiento de Valladolid y bueno, es una normativa que nos viene desde Europa de obligado cumplimiento y así lo hemos tenido que hacer, y ya esto ya se previó como te decía, en el contrato, donde ya había esa recogida orgánica de una forma, pues con los últimos camiones. También se está haciendo con los últimos medios, que son unos contenedores especiales que se han puesto, que en este caso son de 2.400 litros, un poquito más pequeño que los contenedores de residuos, que son de 2.400 litros, y también hay que decir que tienen una tapa especial donde los pequeños productores, vamos a decir casas, pues pueden depositar su bolsa, porque en una casa por los restos de la comida y de tal
pues no es algo muy grande. Entonces, para evitar que se metan cartones o que se metan envases o que se meta otro tipo de residuo, se hace una boca más pequeña para que la bolsita pueda entrar. Y luego pues tiene una abertura para los grandes productores, como pueden ser restaurantes, residencias, pescaderías o bueno, productores más mayores de este tipo de residuo orgánico, como pueden ser los que acabamos de comentar, que sí tienen un sistema de apertura más grande para que puedan depositar esas bolsas mucho más grandes. ¿Cómo está siendo asumido por los vecinos de nuestra comarca la subida de precio que va a tener ahora de tasa de recogida de basuras, que van a subir, pero una buena subida? ¿Cómo lo están asumiendo? En 4 o 5 municipios ya han empezado con esa subida porque, bueno, pues como todos ustedes saben, porque ha habido una normativa, una ley a nivel nacional, bueno, pues desde el Gobierno de España lo que se ha comentado es, según esta ley, de que los costes del servicio de recogida de residuos sean pagados por una recogida municipal que asuma lo que es el propio coste. ¿Qué quiere decir? Que si el coste del servicio vale 10 y vamos a decir, las viviendas o los habitantes del municipio, más lo que son las empresas, pues dan ahora mismo, por ejemplo, 5 en esa tasa de basuras, pues esos 5 que no se repercutían, bueno, pues los asumía el ayuntamiento, que los pagaba pues por IBIs, por tasas, por otro tipo de tasas o por otro tipo de acopios del tema municipal, ¿no? ¿Qué quiere decir esta ley? Que tiene que ser repercutida, vamos a decir casi al 100%, por el que lo produce, que es los habitantes y las empresas. Entonces, claro, si antes estaba pagando 5 esta casa, pues ahora tendrá que pagar 10, vamos a suponer, ¿no? Para igualar lo que es el coste con lo que entraba. O sea, la tasa tiene que suponer el coste del servicio, ni más ni menos. Y el coste del servicio, porque el coste del servicio no ha subido porque la Mancomunidad haya subido los costes, que la Mancomunidad desde el año 2020 tiene el mismo coste desde el año 2020, 21, 22 hasta el 2030, ¿no? Tiene el mismo coste. Lo que sí que ha subido es el centro de tratamiento de Valladolid, que vale más depositar la basura en el centro de tratamiento, y valdrá más porque también están en obras y eso también se va a repercutir a todo lo que son las mancomunidades de toda la provincia, que a su vez tendrán que repercutir a los ayuntamientos. Y luego también porque ha subido también el coste de todo este tipo de tasas dentro de lo que es la propia planta de tratamiento de Valladolid. Y luego también, Javier, porque en muchos casos las tasas de basura pues llevaban 10, 15, 20 años que no se tocaban y que ni siquiera en su día ya repercutían en el coste del servicio. Con lo cual, ahora los ayuntamientos van a tener ese dinero que igual gastaban para sacaban de otras partidas presupuestarias, van a poder gastar, pues yo qué sé, para mantenimiento, para personal, para las fiestas o para lo que sea, ¿no? Que antes pues lo repercutían no lo repercutían y ahora lo tendrán que repercutir. Hay que ver qué tiempos aquellos, señor Vidal, cuando aquí en Medina se recogía la basura, solamente había un camión para todo Medina del Campo. El camión lo trasladaba hasta lo que se conoce como la dehesa municipal, allí volcaban el camión, lo prendían fuego y hasta el día siguiente. Sí, eso ya hace ya varias décadas que no existe, ¿no? Pero todo está cambiado. Yo igual tenía 7, 8 años. ¿Lo has conocido? Eso... Sí, vamos, pues estamos hablando casi prácticamente desde 40 años, ¿no? 40 años que se hacía ese servicio y que yo me acuerdo que tú, por ejemplo, bajabas de casa, lo depositabas a la puerta de tu casa y pasaba lo que era un camión, como tú bien dices, solo un camión con un conductor y 2 operarios que se bajaban, cogían todas las bolsas, así un poco así de esa manera, lo echaban, fíjate, lo tiraban no había ni contenedores en las calles, no había ni contenedores. Y en los camiones, repito, eran como un camión justamente que se iba depositando en la parte trasera, una caja. Toda la basura se llevaba a lo que conocemos todo el mundo como la dehesa, que soltaban los toros precisamente desde allí. El camión lo volcaba todo y se prendía fuego y al día siguiente otra vez encima y así todo lo que era
Pues fíjate, pues todo prácticamente porque hemos entrado también dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea. Dentro de la Comunidad Económica Europea hay que tener unos estándares de vida y de funcionamiento y unas leyes que nos amparen, ¿no? Y entonces, claro, las leyes medioambientales han sido importantísimas. De hecho, tú bien lo sabes que cada 2 por 3 están sacando una nueva directiva, los plásticos, lo otro, cosas que van surgiendo y que, claro, ya no te permiten hacer lo que nosotros antes hacíamos. Primero, como tú bien dices, se depositaba ahí y, por ejemplo, en Gallinas pues se dejaba en medio del campo en una era que había del ayuntamiento, y en otros pueblos 3/4 de lo mismo, que luego yo me acuerdo, fíjate, en los pueblos igual era hasta peor, porque en los pueblos tú como vecino del pueblo no lo dejabas en la puerta de tu casa, ibas con tu bolsa de basura al medio del campo, que había una pequeña era, y tú llegabas, que yo me acuerdo también de chaval, de pequeño, hacerlo así, había un montón allí a lo lejos, tirabas la bolsa a lo lejos, porque ya cuando igual, por ejemplo, por la noche, pues había gatos, había perros, había otra serie de roedores, vamos a decir, y claro, no era muy agradable acercarse al montón, ¿no? Luego, como tú bien dices, de vez en cuando se pegaba fuego y, vamos, eso hoy en día, vamos, prohibidísimo. Bueno, a la cárcel, vamos, eso... Sí, o sea que, por suerte hemos avanzado, por suerte hemos avanzado. Bueno, ya entramos de lleno en la programación. Navidades 2024-25 en los pueblos de nuestra comarca. ¿Cómo se va a vivir? ¿Qué actividades tienen? Bueno, pues ahora mismo hay muchísimas actividades prenavideñas y tenemos un montón de cosas en todos los pueblos. La verdad que es una época muy bonita, sobre todo para los más pequeños de la casa, y es cuando también los ayuntamientos se vuelcan en ese carácter de dar ese calor en los pueblos, esa festividad, y hacer un poco, bueno, pues esas cabalgatas de los Papá Noeles, de los Reyes Magos, hacer esas entregas de regalos en algunos casos que se hacen en centros municipales, el vestir un poco la comarca de color, de ese color de la Navidad, que yo creo que es muy bonito. Y ahora mismo también estamos con otra serie de eventos, por ejemplo, pues en Fresno el Viejo, bueno, pues tienen las jornadas marianas de la Virgen de la Soledad, y este fin de semana pues vamos a tener chocolate solidario, vamos a tener también unas jornadas con diferentes cofradías de aquí de la comarca. También vamos a tener, por ejemplo, pues también en la Seca, pues otra serie de iniciativas, como es una gala solidaria de la Seca con Valencia, este domingo a las 6 de la tarde. También en la Seca tenemos un concierto de Sergio Lucas a las 6 de la tarde. En Lomo Viejo, pues este fin de semana vamos a comenzar con las actividades navideñas con el alumbrado de Navidad, y luego también el sábado 14 de diciembre a partir de las 11 de la mañana tenemos la primera marcha del torrendo a favor de la Asociación de Aspecil, de los enfermos de la epilepsia de Castilla y León. Como bien vosotros estuvisteis el otro día en la rueda de prensa y lo conocisteis de primera mano. Más actividades que tenemos estos días en los pueblos. Pues te puedo comentar que en Rodilana, pues este fin de semana, el sábado tenemos el primer concurso de bizcochos, bueno, pues con premios pues para los participantes, y luego después habrá un recorrido por las calles con animación musical. Más cosas que tenemos este fin de semana. Pues te puedo decir que en Rueda este fin de semana pues tenemos un campeonato de parchís, luego también tenemos un festival benéfico el viernes a partir de las 7 de la tarde con la ayuda para los afectados de la Dana de Valencia, con diferentes músicos y artistas de Rueda y de toda la comarca. Y luego el propio sábado va a haber una inauguración de una exposición de arte en lápiz que va a estar bastante bonita en la oficina de turismo de Rueda. Más cosas que tenemos, pues también en Salvador de Zapardiel vamos a tener un taller de manualidades navideñas este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, y más cosas de iluminaciones navideñas y también de donaciones en Serrada, con donaciones de juguetes para los niños este viernes 13 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde, o sea, otra actividad también solidaria.
quiero decir que la solidaridad, las cosas para los niños, estos días hay muchísimas. Operación Kilo en Villanueva de Duero, donde van a recoger también kilos de solidaridad para los afectados de la Dana de Valencia, y también por la tarde habrá un taller de pintando la Navidad, pues sobre todo pues para los más pequeños de la casa, y talleres de decoraciones navideñas el domingo, también para los más pequeños de la casa. Y ya para ir finalizando, pues también otro mercadillo solidario que va a haber el sábado 14 de diciembre por la mañana en Villanueva de Duero, pues con recogida de objetos, y también pues para los damnificados de la Dana en Villanueva de Duero. Y para finalizar, Javier, pues en Villaverde de Medina, una carrera de Drive Merry Christmas durante el sábado y el domingo. Otra de las cosas que también trae más visitantes a nuestra comarca, que son estas carreras de Drive en Villaverde de Medina, donde te puedo decir que los hoteles, restaurantes de Nava, de Villaverde y de Medina del Campo, pues se llenan de gente que viene a correr en estas carreras, de coches, que yo creo que también, bueno, pues es una forma de conocer la comarca, y que vienen de toda Castilla y León y de otras provincias. Fernando, ¿se apuestan los pueblos por la iluminación navideña? Sí. Con su árbol, sus regalos. Es lo que comentamos, apuestan fundamentalmente pues, por decorar un poco y dar luz y color a las calles de los pueblos. También hace años no hay que olvidar que la propia Diputación Provincial de Valladolid quitó una serie de luces que tenían en varios sitios y que iban prestando pues para que hubiera color en las fiestas de los pueblos. Esas luces se quitaron, se fueron repartiendo también para los pueblos, y sirven esas también para iluminar los pueblos. También la propia decoración de fachadas, hay muchos concursos, no este fin de semana, sino el próximo fin de semana va a haber muchos concursos de decoración de fachadas, donde se van a dar premios pues al que tenga la fachada mejor o más bonita decorada, ¿no? Entonces, entre los concursos, la propia ambientación del ayuntamiento, y luego que en algunos casos se hacen decoraciones de árboles de Navidad o de belenes que también se ponen en los pueblos, belenes vivientes que va a haber, pues por ejemplo, pues en Rueda, en Fresno, en Belascálvaro y en otra serie de pueblos. Bobadilla también. En Bobadilla también, que sí, yo algunas veces cuando hablo, algunos se me olvida, y alguno me dice, oye, que no dijiste que tal. Digo, perdona, porque muchas veces cuando estás en el momento y hablando rápidamente, pues siempre alguno se olvida, ¿no? Pero tú ahí has estado muy bien y muy hábil para apuntarlo. Y no sé si nos dejamos alguno más, hemos dicho Seguro. 4, no sé si alguno más lo dejamos. Seguro por el camino, que nos dejamos alguno más. Entonces, bueno, pues ya te digo que es muy bonito, porque al final, bueno, pues lo que se hace entre todos, entre el ayuntamiento, las asociaciones, bueno, un poco entre todos, pues se da ese color y se da ese sentimiento de Navidad. Y luego en algunos casos, bueno, pues también dejamos equipos de sonido en la mancomunidad, pues para que haya sobre todo en las plazas de los pueblos, para que haya ambientación musical, donde se ponen pues también los tradicionales villancicos navideños. O sea que quiero decir que un poco todo da un poco de calor a este fresco o frío invierno que tenemos en las tierras de Medina. Pues vamos a concluir, pero no me gustaría que se marche usted de esta casa sin que nos dé unos pequeños detalles de las ofertas de empleo que tenemos en nuestra zona, porque cada vez que usted viene aquí nos cuenta que son variadas, muchas y variadas. Afortunadamente hay varias ofertas de empleo para diferentes sectores, para diferentes tipos de currículos y de orientaciones laborales, y bueno, a ver si vamos consiguiendo. Yo lo pido como deseo de Navidad, ¿no? De que, bueno, pues se vayan cubriendo estos puestos de trabajo, porque las empresas tienen trabajo, en muchos casos necesitan trabajadores, y vamos a pedir a los Reyes que vengan conductores, que vengan carretilleros, que vengan operarios, porque en muchos casos hay muchas empresas que me lo están contando, que me lo dicen, necesito un tal, es que no encuentro, no hay conductores, no hay tal, no hay cual. Entonces, bueno, a ver si se van
van consiguiendo hacer también cursos de formación que permitan esas orientaciones laborales. Pues te voy a comentar que, por ejemplo, pues hay una oferta de empleo de administrativo para trabajar en una empresa de Arévalo, también otra de asistente personal y auxiliares de ayuda a domicilio, que también es otro sector que puede dar mucho empleo en la comarca, y en este caso es para dar servicio en Nueva Villa de las Torres y en Villaverde de Medina, sobre todo a gente mayor que necesita, bueno, pues esa asistencia en el domicilio, y que hay varias empresas que necesitan a gente que dé ese trabajo y ese servicio. Luego también otra empresa de aquí de Medina del Campo, lo que es una asesoría de empresas, necesita un asesor para llevar diferentes empresas en lo que es aquí Medina del Campo. Luego otra oferta de empleo de director de proyectos para Ilione, que es una empresa de mobiliario y de decoración de aquí de Medina del Campo, pues para que lleve diferentes proyectos de la empresa Ilione, pues no solo a nivel de Medina, sino a nivel de toda Castilla y León. Y otra oferta de empleo, ya te voy contando las últimas, de conductor de camión para un transporte de tierras para llevar lo que son la remolacha a Olmedo, otra oferta que es en Olmedo, y también en Olmedo, que es la última que acabamos de poner, un operario para ir acompañando a lo que es el conductor de la empresa de la recogida, que es Precero, y que en Olmedo, bueno, pues vaya acompañando al conductor, bueno, pues bajando a ayudar un poco pues a las labores de la recogida de los residuos, que antes hablábamos un poco de eso. Bueno, pues en este caso en Olmedo se necesita para 40 días, porque son las vacaciones de un trabajador, entonces bueno, pues es para una sustitución durante 40 días, con una posibilidad de igual en un futuro poderse quedar en la empresa. O sea que bueno, que muchas veces se ven las cosas que es para un determinado tiempo, pero que nunca se sabe si es simplemente para ese tiempo y luego igual hay posibilidad de quedarse. O sea que bueno, que yo animo a que la gente, bueno, pues que está buscando empleo, que se informe, y que si está interesada, pues pregunte. Fernando Vidal es técnico agente local de desarrollo y empleo de la Mancomunidad. Muchas gracias y que pasen ustedes una feliz Navidad. Feliz Navidad para todos.